Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para Viajar Lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde Vergara para el mundo, a través del www.ellibertador.com.uy. Columna de literatura para viajar lejos. Y como siempre me acompaña María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, un placer verte y estar acá con nuestros oyentes. ¿Vos bien? Sí, por supuesto. Y bueno, contento de poder hacer esta columna nuevamente. De viajar lejos. Sí, de viajar lejos. Hay gente que le gusta, nunca comento, pero hay gente que comenta y le gusta la columna. Tenés algunos que son fieles, que están ahí fieles y siempre seguidores. contestando. Bueno, un saludo muy afectuoso para ellos y para todos los que nos escuchan. Por supuesto, y aquellos que no quieren ver lo pueden hacer a través de YouTube, o si no, también buscar los links ahí en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, y ahí van a poder encontrar el link para llevarlos al video de YouTube donde colgamos todos los contenidos, ¿no? Bueno, María, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Por dónde vamos? Hoy vamos a hablar de un escritor, pensador, ensayista que fue homenajeado en las Jornadas del Patrimonio. José Enrique Rodó. Exactamente, José Enrique Rodó. Rodó me salía, pero me José faltaba Enrique la Rodó. A mí me pareció muy pertinente traer a este pensador y reconocerlo, recordarlo en los días del patrimonio, porque en algunos momentos, debido a que su pensamiento es un pensamiento de principios del siglo XX, puede resultar hasta, ¿cómo podríamos explicar? Como fuera del tiempo, ¿no? Pero fue un gran pensador que impactó muchísimo en toda Latinoamérica y en España y en otros países de Europa. Y bueno, vamos a tratar de conocer un poco más acerca de él. ¿Te parece? A ver, contame. Muy bien. Bueno, antes que nada, quiero plantear que me estoy basando en un trabajo que hicimos los escritores amigos del Centro Cultural Carlitos de las Piedras. Exactamente, que hicimos justamente para el Día del Patrimonio, para las Jornadas del Patrimonio. Y es en este trabajo, hecho por los escritores, incluyéndome, en el que me voy a basar. Fue un trabajo interesantísimo, sumamente nutrido, pero vamos a tratar de hacerlo acotado para nuestros oyentes y para quienes nos ven. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a plantear lo que dice el profesor Enrique Mena Segarra sobre José Enrique Rodó. Lo primero que plantea es que fue un gran pensador uruguayo, pero dice, el Uruguay sí, pero sobre todo Montevideo. Rodó era un hombre urbano, un hombre de ciudad, antes que nada o entre muchas cosas. Es decir, estamos hablando de un escritor, un ensayista que tuvo como centro, digamos, como núcleo de trabajo la vida que él conocía, que era la vida de ciudad. Y principalmente de Montevideo, que también vivió en Santa Lucía. Se llamaba José Enrique Camilo Rodó Piñeiro y era hijo de José Rodó, catalán, él, y Rosario Piñeiro, uruguaya. Él nació el 15 de julio de 1871. Estamos hablando de que fue poco tiempo después de la jura de nuestra Constitución. Sí. Digamos, ¿no? Estamos hablando de que es un hombre de fines del siglo XIX. Y eso va a marcar su forma de pensar, su forma de ser, más allá de que fue muy moderno para la época, digamos. Era una familia de muy buena posición económica, tuvo 6 hermanos. José, que murió de tifus a los 21 años y del que le heredó el primer nombre, Alfredo, Eduardo, Rosario, Isabel y Julia. Esos eran los hermanos de José Enrique. Enrique y Camilo se les puso por el santoral. Era muy común que se pusieran los nombres de los santos que correspondían. Sí, el almanaque. El almanaque, se miraba el almanaque. Sí. De todas maneras, eran nombres lindos, José Enrique y Camilo. Era una costumbre muy arraigada.
El linaje de Rodó, aunque te parezca increíble, se termina con él y con sus hermanos. Ninguno Mirá. de ellos tuvo hijos. Se terminó allí, con los hermanos, con José Enrique y con sus hermanos. Mira. Él nunca se casó, no tuvo esposa, no tuvo descendencia. Con la ayuda de su hermana mayor, aprendió a leer a los 4 años de edad. Y desde ese momento en adelante fue un devorador de libros. Libros que caían en las manos de José, libros de la biblioteca de su casa, libros de los centros de estudio, él los leía todos. Sin embargo, vos sabés que el rendimiento escolar no era muy bueno. Pasa con muchos. Sí, pasa con muchos. Pasa que se interesan por determinadas líneas de pensamiento, por determinadas líneas de lectura, y las otras las van dejando. En 1882 empezó los estudios secundarios, tenía 11 años, en la Escuela y Liceo Elbio Fernández, que lo homenajearon también de una manera muy especial, los chicos haciendo un rap muy lindo para el patrimonio, y se interesó principalmente por la historia y la literatura, entonces lo demás no le interesaba demasiado, de ahí el rendimiento escaso, ¿no? Claro, tuvieron problemas económicos, eran muchos hijos, y tuvo que dejar la educación privada para terminar en la escuela pública. Además, en 1885, cuando tenía 14 años, su padre falleció y él tuvo que salir a trabajar. Era ayudante en un estudio de escribanos, José Enrique. Y con el correr de los años, una cosa que hay que destacar es que se transformó en político, escritor, ensayista, periodista y pensador. Es decir, estamos hablando de un intelecto impresionante, ¿no? Sucede que, claro, las situaciones familiares, económicas, históricas en las que él vivió, determinaron que, por supuesto, no pudiera, capaz que trascender más. Era una sociedad en transformación. Esto hay que plantearlo porque estábamos justamente pasando del siglo XIX al XX con una entrada con guerras civiles, guerras intestinas, guerras fratricidas, eso lo sabemos, con un cambio de paradigma político, porque va a iniciarse posteriormente el vallismo. Entonces, estamos hablando de una transformación política, económica, cultural, que se ve mucho, por ejemplo, en las obras de José Pedro Barrán, que explica el proceso civilización-barbarie, decía él, que lo hace de una manera sumamente interesante, ¿no? Porque, claro, es muy interesante, porque vos te encontrás con un país que nosotros, que estamos viviendo ahora en el siglo XXI, no podemos entender del todo. Y muchas veces uno de los errores que se comete, y que lo hemos hablado más de una vez contigo, es que se juzga de acuerdo con la mentalidad actual y no podemos. No se puede. No se puede. No se puede porque nosotros tenemos que tener en cuenta el contexto. Tanto el contexto histórico, que implica el contexto político, el contexto social, el contexto demográfico. Estamos hablando de un país con una población mínima. Un territorio donde todavía recién estaba desapareciendo el gaucho como figura emblemática del campo, ¿no? Claro. Entonces, en todo este espacio-tiempo fue desarrollándose la historia y la vida de José Enrique Rodó. Por ejemplo, un punto, en la enseñanza ocurrieron cambios, tanto a nivel de la parte cultural como en la parte de las mentalidades. La universidad, por ejemplo, abrió sus puertas a los estudios de abogacía en 1849, un poquito antes de que Rodó naciera. Más adelante se abrieron la Facultad de Medicina y la Facultad de Matemáticas. En 1877, el gobierno del coronel Latorre, con José Pedro Varela como eje fundamental, comienza una reforma en la enseñanza primaria de todo el territorio y la vuelve gratuita, obligatoria y laica, que es algo realmente muy, pero muy innovador en un país pequeño, en un país con una ruralidad importantísima. Vos imagínate, estamos hablando de un gobierno militar que tiene a un baluarte como fue José Pedro Varela y que implementa una innovación educativa en todo el territorio. Y una escuela laica, gratuita y obligatoria que hoy en día incluso es asombro en muchos países del mundo. Entonces, es para ver, ¿no? Sí, claro. Sí, eran transformaciones muy importantes. Muy importantes. ¿No? Transformaciones que fueron posteriormente marcando a nuestra historia y a la historia del personaje de quien estamos hablando, de este gran pensador que fue José Enrique Rodó. Justamente
el profesor Enrique Mena Segarra dice, desde el punto de vista cultural, el analfabetismo, en la época de José Enrique Rodó, era elevado aún. En el marco general del país, un 50% más o menos y un 35% en Montevideo. Pero eran cifras en retroceso, justamente gracias a la obra vareliana que implementa el coronel Lorenzo Latorre, y que lógicamente no fue instantánea, como dice el profesor Mena Segarra. Eso llevó años de implementación, de atracción a los niños para que no trabajaran en el campo, de que esos padres, por ejemplo, los mandaran a la escuela, aunque trabajaran en el campo. Entonces, en todo esta renovación se desarrolla la niñez y la adolescencia y la juventud de José Enrique Rodó, que, volvemos al inicio, generó todo un pensamiento urbano y montevideano. En la literatura, y aquí es donde empieza justamente la parte de la raíz rodoniana, en 1900 más o menos surge en Montevideo la primera generación literaria, la generación del 900, ¿no? De gran trascendencia dentro y fuera del país, y sus integrantes aún hoy en día son considerados grandes exponentes de la poesía, la narrativa breve, el teatro. Estamos hablando de que estaba influenciado lógicamente por Rubén Darío, y había mucha correspondencia. Eran épocas en que las cartas eran maravillosas, ¿no? La colección de cartas que hay, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional. Y cuánto valor también, ¿cómo se llama?, intelectual que hay en esas cartas. Pero ¿no? por supuesto, enorme, porque además eran cartas muy cuidadas. A veces se hacían borradores y después se pasaba en limpio la carta, muchas veces. Entonces había mucha riqueza intelectual, había mucho pensamiento, mucho intercambio de pensamientos. Por ejemplo, Rubén Darío, el padre del modernismo, se escribió con Delmira Agustini, se escribió con José Enrique Rodó. Tenemos después un gran exponente del modernismo en Julio Herrera y Reisig, de quien vamos a hablar en otro momento, que fue muy importante en toda Latinoamérica, como un grande del modernismo, ¿no? En poesía estaban Julio Herrera y Reisig, María Eugenia Vaz Ferreira, Delmira Agustini, José Alonso Itreyes, de quien vamos a hablar también, ¿no? El viejo Pancho, Emilio Frugoni, Ovidio Fernández Ríos. En el teatro, el grandioso Florencio Sánchez, de quien ya conversamos en la radio. En narrativa breve teníamos a Javier de Viana, Carlos Reiles, el gran Horacio Quiroga y otros tantos. En crítica y ensayo tenemos a José Enrique Rodó, Víctor Pérez Petit, al Carlos Vaz Ferreira, el filósofo uruguayo por antonomasia, ¿no? Luis Alberto de Herrera, Hugo Barbagelata, Eduardo Acevedo. Entonces, estamos hablando de una generación riquísima a nivel de lo que es el desarrollo literario en todos los aspectos y en todos los géneros. Un cambio cultural y un cambio de paradigma, porque estamos hablando de una escuela que se va haciendo generalizada para todos los niños, una escuela primaria para todos los niños, en las ciudades, en los pueblos y en el campo. Entonces, hay una transformación. Más allá de las guerras civiles, más allá de los enfrentamientos políticos y de los cambios ideológicos, hay un cambio cultural de base en la época de José Enrique Rodó. Dice Mario Benedetti, en los primeros años de su carrera, Rodó no escapó al itinerario más o menos ritual de todo neófito literario y escribió algunos poemas. Fue poeta al principio. Pero te voy a decir una cosa, nunca quiso que se reunieran sus poemas. Y hasta negó haberlos escrito. No quería saber nada. O sea, ¿cómo se sentiría, no? Sí. Y sin embargo eran buenos poemas, pero sucede que él buscaba otra cosa. Estamos hablando del pensador. Bueno, habíamos hablado de la filosofía de Carlos Vaz Ferreira. Y en 1900, justamente estamos hablando de que era un hombre joven, él publica Ariel. Ariel es la obra trascendente, la obra que lo hace internacional, la obra que crea una corriente de pensamiento, el arielismo. Comienza así, Ariel. Aquella tarde, el viejo y venerado maestro, a quien solían llamar Próspero por alusión al sabio mago de la tempestad shakespeariana, se despedía de sus jóvenes discípulos, pasado un año de tareas, congregándolos una vez más a su alrededor. Así comienza Ariel, que se caracteriza por un contenido filosófico y un tono absolutamente pedagógico, y que está dirigido a los jóvenes. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. El arielismo,
que se crea justamente, que se genera con esta obra de 1900 de José Enrique Rodó, Ariel, es una obra de bases filosóficas, pero fundamentalmente pedagógica y dirigida a la juventud, a quien José Enrique Rodó tenía como objetivo principal. Es decir, pensaba que la juventud y el estudiantado, que es un fenómeno que se crea con el arielismo, viste, todos los movimientos estudiantiles posteriores, se crea, él es el que crea la idea de estudiantado como una forma hasta política y social de movilizar las ideas. Entonces, si será grande y si habrá que leerlo y releerlo, y que no es fácil, porque es una literatura ya de alguna manera superada por su forma de expresión, por su profundidad, por el uso de terminología que ya podríamos llamar hasta de modé, pero que es muy, muy, muy importante y muy trascendente. Utiliza justamente los personajes de La Tempestad de William Shakespeare, Próspero, Ariel y Calibán. Y escribe en prosa, Ariel escribe en prosa libremente. De acuerdo con esto, ubicamos a José Enrique Rodó dentro del modernismo que procuraba entregarse a nuevas ideas y la influencia de las emociones que actuaban sobre la voluntad. Su pensamiento está entre la literatura y la filosofía, muy acorde con este cambio de paradigma que decíamos cultural y de pensamiento, de mentalidades. Rodó fue una de las primeras voces que reivindicó en América la raíz hispana y afirmó la posibilidad de formar un haz de naciones unidas por la herencia y la lengua. Fíjate lo que se plantea acá. Desde su planteamiento ético propone una lección de moral libre y humanista centrada en la vocación y la superación personal. Su concepción estética se basa en la razón y el sentimiento superior, cumbre del ideal ateniense y del espíritu cristiano. La belleza para Rodó es un motivo superior de moralidad y apuesta por la belleza como requisito que hace plena la vida. Vos fijate lo intrincado. No es fácil de entender. No. Estamos hablando de americanismo. Él, por ejemplo, estaba contra lo que era después voy a encontrar la palabra. Él hablaba del norte, digamos, como que criticaba muchísimo a Estados Unidos, pero no lo criticaba como país, no, lo criticaba ya la tendencia al uso y abuso de recursos, digamos, al exceso de consumo. Y él decía que debíamos rescatar nuestras raíces hispanas y latinas. Es decir, era un enamorado del clasicismo, ¿no? Como muchos de los escritores de la época. Pero de alguna manera buscó siempre, busca porque su obra trasciende, que se valore lo latino, que se valore las ideas de la Roma, de la antigua Roma, de Grecia, o sea, el clasicismo, y las raíces hispanas, ¿sí? Eso va a ser muy importante dentro de lo que es la obra de Rodó. Bueno, la lectura constante, la formación autodidacta que tuvo, él no terminó los estudios universitarios, hicieron que trabajara también como periodista. Fue un periodista muy valorado. Como no terminó sus estudios universitarios, igual le ofrecieron una cátedra como profesor de literatura en la Universidad de Montevideo, la UDELAR actual. Él le pasa a muchísimos autodidactas, ¿no? Fue tan exigente consigo mismo, tan exigente, que hizo un programa tan nutrido y tan extenso que era imposible de dar. Y imposible de recibir por parte de los alumnos. Los alumnos estaban como aterrorizados cuando veían a Rodó. Porque, claro, era tanto lo que él se exigía porque no tenía estudios universitarios completos y, sin embargo, estaba dictando la cátedra, que trató de hacer un programa extremadamente intenso, pero además abarcaba literatura y filosofía. Claro. Y los pobres alumnos, yo me imagino, ¿no? Que los manos no le darían para sacar apuntes. Sí, sí. Fue un profesor extremadamente exigente, muy, muy exigente. Después fue nombrado director interino de la Biblioteca Nacional, cargo que dejó un par de meses después, cuando se lo designó miembro del Consejo Directivo Honorario de la institución. Siempre estuvo a favor del desarrollo de las bibliotecas públicas también. En 1900, el mismo año que aparece su obra Ariel, inicia una correspondencia con Miguel de Unamuno que va a influir muchísimo en él. Miguel de Unamuno se escribe mucho y habla muy bien de José Enrique Rodó y de su pensamiento. Entre 1904 y 1907 sufrió una profunda depresión
Sin embargo, escribió Motivos de Proteo. En 1909 publica Motivos de Proteo y en 1910 es elegido presidente del Círculo de Prensa. Y en el Congreso chileno él hace un discurso defendiendo el pensamiento americanista. En 1912 es nombrado miembro correspondiente de la Academia Española e invitado a las Cortes de Cádiz para que fuera a representar a Uruguay. José Valle y Ordóñez no lo dejó ir. Ya tenían una pica, un enfrentamiento con José Valle y Ordóñez porque Rodó lo criticaba mucho. Había cosas de José Enrique Rodó que no le gustaban y lo criticaba abiertamente. Cosas que de José Valle y Ordóñez que a José Enrique Rodó no le gustaban y lo criticaba abiertamente, y eso los puso en un enfrentamiento que terminó alejándolos en forma definitiva. Esto le dolió mucho, el que no lo dejara ir a Madrid. Le dolió muchísimo a Rodó. En 1913 publica El Mirador de Próspero. En 1915 empezó a estudiar a Rubén Darío y a Simón Bolívar. Ya estaba delicado de salud. De todas formas, empezó a planificar un viaje a Europa que hizo. Los intelectuales del 900, si no iban a Europa, sí, tenían que ir a Europa. Además, yo a veces pienso, ¿cómo se sentirían, no? Porque iban a Europa, sí, pero no los dejaban entrar en cualquier lugar. Los integrantes de la élite más intelectual europea, en Francia, en España, Rodó tenía quienes lo conocían y quienes lo estimaban, como Miguel de Unamuno, por ejemplo. Se había carteado mucho con Rubén Darío, que estaba en Europa. Pero era viajar a Europa a ver qué pasa. Uh-huh. Y en algunos casos, por ejemplo, aún teniendo estas credenciales que le daban la posibilidad de ser recibido, no siempre se daba. Y vamos a ver qué pasó después. Los artículos del viaje que es Europa son muy tristes. Está muy desilusionado de una Europa en guerra. Él publica estos artículos entre 1916 y 1917. Una Europa toda fragmentada. No olvidemos que ya lo hemos hablado más de una vez. Uh-huh. Europa sí, la Primera Guerra Mundial. Claro. Se destruye, renace. Las unidades políticas se crean, se desarticulan, se vuelven a unir. Y así. Y en la Primera y Segunda Guerra Mundiales eso fue sumamente marcado. Y él vio esto, ¿no? El pensamiento, mientras él hacía todo esto, el pensamiento de Rodó era estudiado en las universidades americanas, latinoamericanas, y en su momento se lo consagra maestro de la juventud. Como te digo, él apuntó principalmente al estudiantado, a llegar a los jóvenes, y principalmente a los jóvenes estudiantes que generalmente no eran los del proletariado, ¿verdad? Como decía Metol Ferré, eran aquellos que podían estudiar. Los chicos, hijos de los trabajadores, iban a trabajar. Entonces, ¿quiénes van a cambiar, según Rodó, las ideas? Los jóvenes aristócratas o los jóvenes burgueses, que son los que pueden estudiar. Y a ellos va dirigido su trabajo. Con respecto a la política internacional, te decía, Rodó no dejó de mostrar su enojo con Estados Unidos y además de todo el abuso del uso de los recursos, del despilfarro, etc., al intervencionismo. Siempre estuvo en contra del intervencionismo estadounidense en cualquier parte del mundo que fuera. Y no se refiere solamente a las empresas militares, sino también a las intervenciones constantes en los negocios. O sea, ya era un hombre adelantado, imagínate, no estamos hablando de que iba contra las empresas que hoy llamamos multinacionales, las grandes empresas. La palabra que quería mencionarte era nordomanía. Dice, yo estoy en contra de la nordomanía. Debemos ir en contra de la nordomanía, o sea, imitar al norte. Nosotros tenemos a quienes imitar que son parte de nuestras raíces. Ese era el pensamiento básico de Rodó. Una de las cosas que yo quiero destacar es que Rodó siempre fue sumamente educado y mesurado. Si lo comparamos con otros estudiosos, con otros intelectuales, con otros políticos que agraviaban en forma personal o eran verdaderos demagogos, las polémicas eran muy célebres y a veces eran sumamente agraviantes, Rodó fue absolutamente alto, tenía una altura y una clase, y además, lo dice Mario Benedetti, lo dice Enrique Mena Segarra, siempre argumentó cuando polemizó. Siempre usó argumentos. Entonces, estamos hablando de un grande, estamos hablando de una persona con una mente superior.
¿Qué cosas se le pueden criticar? Bueno, era un hombre de su época. Se habla de misoginia. Yo no sé si hablar de misoginia. Yo creo firmemente que él creía que quienes podían llevar adelante la política, la sociedad, etcétera, eran los varones. Porque en esa época eran los varones. Hemos hablado de Virginia Woolf, por ejemplo, Una habitación propia, cómo Virginia Woolf hace una crítica impresionante a cómo los varones van rezagando, van relegando a las mujeres. Entonces Rodó no escapa a su época. Es producto de una educación y es producto de una sociedad y de una historia. Entonces, no sé si hablar de misoginia. Yo diría que lo que sí hay es una valoración exagerada de lo que podían hacer los varones sin las mujeres, propio de la época de Rodó. Él habla de que las mujeres son bellas y que las mujeres hay que tenerlas como inspiración. O sea, eso no es misoginia. Es una producción propia de un hombre de su época, ¿no? Se lo ha criticado mucho eso, pero no podemos tampoco traer al siglo XXI a un hombre que vivió a principios del siglo XX y que murió muy joven además. El 14 de julio de 1916, Rodó se embarca en el Amazon con destino a Lisboa. Desde acá de Montevideo, el viaje a Europa tan soñado. Lo despidió una verdadera muchedumbre, pobre Rodó. Los amigos le ofrecieron una copa de champaña a bordo. E incluso hubo un vaporcito que lo acompañó durante un rato para decirle adiós. Y después de llegar a Europa y permanecer en distintas ciudades y no encontrar la recepción que le esperó encontrar, el 3 de abril de 1917 arribó a Palermo, capital de Sicilia, al sur de Italia, y se alojó en el Hotel de Spalmes. A partir del 24 de abril prácticamente ya no salió del hotel. El 28 de mañana dijo a la camarera que se sentía mal. El 29 pidió un médico. El facultativo que concurrió halló a Rodó en un estado tal que ya no se le podía hacer preguntas de ningún tipo. En la madrugada del 30, estamos hablando de julio de 1916, fue trasladado en un carruaje, estamos hablando ya de 1917, perdón. Fue trasladado en un carruaje en estado comatoso al Hospital San Severio. Se le diagnosticó meningitis cerebroespinal. Otro médico le diagnosticó tifus abdominal. La cuestión fue que el 1 de mayo de 1917, Rodó moría cuando tenía 46 años de edad. Era un hombre joven, podría haber hecho mucho más, podría tal vez haber cambiado su pensamiento o haberlo profundizado, quién sabe. ¿Me dejas leer un poema? Sí, por supuesto. Que me perdone José Enrique Rodó, yo sé que él no quería, pero este poema a mí me gusta muchísimo, se llama Lecturas. Lo leí cuando era muy chica yo y lo rescaté cuando hicimos este trabajo. De la dichosa edad en los albores, amó a Perrault, mi ingenua fantasía, mago que en torno de mi sien tendía gasas de luz y flecos de colores. Del sol de adolescencia en los ardores, fue Lamartine mi cariñoso guía. Jocelyn propició, bajo la umbría fronda vernal, mis socios soñadores. Luego el bronce hugoniano arma y escuda el corazón que austeridad entraña. Cuando avanza en mi heredad el frío, amé a Cervantes. Sensación más ruda busqué luego en Balzac y hoy, cosa extraña, vuelvo a Perrault, me reconcentro y río. Volvió a sus cuentos infantiles. Nuestro querido, grande, muchas veces mencionado en el parque, en las calles, sí, en las ciudades, en los pueblos, pero desconocido por muchos, ¿no? Desconocido. Y hay que leerlo. Así no estemos de acuerdo. Tuvo cosas grandiosas. Nuestro queridísimo José Enrique Rodó. Bueno, muy bien. Entonces así pasó por viajar lejos José Enrique Rodó. Bueno, en algún momento también volveremos quizás a hablar de él. Es muy posible. Y bueno, contanos un poquito acerca de los talleres literarios o jardines literarios, esos desayunos, todo tipo de... Bueno, hay de todo. Con la literatura se puede hacer todo tipo de cosas. Bueno, la siesta literaria no. No, la siesta literaria, eso es algo que no. La siesta empieza es, igual. Arrancás 2 hojas y ya quedás, yo quedo seca, ¿qué querés que te diga? Y qué lindo es dormir la siesta, queridos amigos. Es lindo dormir la siesta. Lo aprendí después de que me retiré de la función docente. Bueno,
con Sandra del Río, y les invito a entrar en el Facebook de Sandra porque tiene cosas novedosas y muy lindas. Sandra es una mujer Está en pantalla. extremadamente creativa, es una gran escritora, pero además es muy creativa y bueno, y tiene toda una afinidad con la parte plástica. Y además de ser mi amiga, yo la admiro realmente como creadora y como persona. Sandra del Río, allí está en el Facebook de Sandra nuestros números telefónicos, cómo ingresar. Tenemos un taller literario los viernes de tarde, de 5 a 7 o 7 y media. Casi siempre se va un poquito más, en mi casa, en Las Piedras. Después hay un taller literario en la ciudad. Que va por Zoom también. También. Cualquiera de ellos puede ir por Zoom, ¿eh? Bien, perfecto. En Progreso, en la ciudad de Progreso, tenemos un taller literario. El de mi casa se llama El Jardín de la Palabra. Bien. Tipo que Lexis en griego. Y el de Progreso, nuestros amigos de Progreso pusieron Literatum, que viene a ser algo así como escritor o el que lee Bien. y el que está letrado, digamos, ¿no? Literatum se llama. Son los jueves entre las 4 y las 6:15, 6:30 de la tarde, depende. Si hay algo más para charlarse, nos quedamos siempre un poquito más. Luego tenemos los desayunos literarios en el Centro Cultural Carlitos Ahí de en las Piedras. El Centro Cultural Carlitos de las Piedras tiene sus puertas abiertas. Estamos teniendo una maravillosa afluencia a los desayunos literarios. Como dice el nombre, tomamos un café, un té, en Progreso también, en mi casa de las Piedras también. Siempre hay algo para poder compartir. Bueno, y además de eso, estamos planificando la posibilidad de ampliar esos talleres para jóvenes y niños, que seguramente se hará el año próximo. En este caso va a ser Sandra quien los va a guiar, porque yo voy a trabajar. Lindo para niños, ¿eh? Es que es muy lindo y hay muchos niños que escriben, bueno, gente que escribe hermosísimo cantidad. Y niños que escriben y que están despegados, como se dice ahora, están despegados. Bueno, impresionante. Así que bueno, ahí tienen todo el abanico de posibilidades, amigos. Muy bien, muy bien. Queda ahí en pantalla y también en los detalles del video también pueden encontrar tanto las direcciones, los teléfonos y bueno, cómo comunicarse. Exactamente. Y hoy no tenemos excusa para comunicarnos. No. Hoy podemos, no importa dónde estemos, podemos participar de todo esto. De todos lados. Así que bueno, amigos, un y abrazo. Bueno, muy prontamente, seguramente el año que viene, porque este año con el tema de la pandemia y todo lo que pasó no se pudimos hacerlo, pero el año que viene seguramente hagamos algo allí por Vergara, sí. Podamos ir a Rincón, podamos ir a distintos lugares de ahí de todo, donde llega la radio 33, sí. Yaguarón. Lo tenemos pendiente, Carlos. Sí, lo vamos a hacer. Es un sueño a realizar. Lo vamos a hacer y vamos a ir. Vamos a ir a los realizar. liceos, vamos a hacer una actividad. Me encanta. Toda una semana. Me encanta. No vamos a dormir. Yo ya estoy lista, sí. Yo ya tengo la valija pronto. Así que lo vamos a hacer. Así que bien. estén atentos porque lo vamos a hacer, vamos a coordinar todo eso y lo vamos a hacer. Muy bien. Bueno, yo me despido de ti entonces y de la audiencia. Hasta la próxima.